¿Qué significa enganchar? Aquí surge ese nuevo término, enganchar. Para eso vamos a comentar lo siguiente. Pasamos de este punto a un punto en esta recta. ¿Qué punto va a depender de la carga? Entonces vamos a darle un valor para que esto sea más explícito. Nuevamente, de mi hoja de datos me dice que este dispositivo es capaz de soportar máximo 4 amperes RMS. Voy a suponer que en este punto estaría soportando una corriente o fluyendo a través de él una corriente de 2 amperes. Todo trabaja perfecto, aunque en ese momento, aunque yo quite la corriente del gate, el dispositivo se queda enganchado, se queda conduciendo. ¿Ok? Es su comportamiento natural. Ahora bien, asociado al término enganchar hay un parámetro interesante que sería IL. Esto que les voy a explicar en este momento es algo muy peculiar, muy particular, posiblemente nunca les suceda, porque estamos hablando de niveles de corriente muy pequeños, pero a mí me sucedió y se los comparto para que lo tengan presente. ¿Qué pasó? Lo hicimos en una práctica de laboratorio y ahí visualizamos ese efecto. ¿Qué sucedía? Fíjense, regresemos a este punto. Estoy en no conducción. ¿Qué sucedería si cuando yo le mando la corriente en el gate, mi dispositivo conduce, pero la corriente que fluye a través de él es muy pequeña, debajo de IL, que es la corriente de enganche? ¿Cuál es el valor de la corriente de enganche? Lo saqué de aquí de la hoja de datos. IL a 25 grados, me dice que aquí me da 3 columnas, típica, mínima y máxima. A veces les dan los 3 valores, a veces les dan 1 o 2. En este caso me dice la mínima, la típica es 0.2 miliamperes a 25 grados y 5 miliamperes como máximo. Vamos a considerar 2 miliamperes, punto 2, punto 20 miliamperes, no 2, punto 20 miliamperes, tal cual está aquí. ¿Ok? Ahora esa es la corriente de enganche. ¿Qué sucedería si cuando ustedes mandan la corriente en el gate, por alguna razón, su carga les demanda muy poca corriente? Una corriente que sea menor a 0.2 miliamperes. Vamos a pensar que nos pide 0.1 miliamperes, que es la corriente que nos demanda la carga. ¿Qué va a suceder? Ok, pues cuando yo le aplique el pulso de corriente, hace esta trayectoria, pero se fija aquí, que serían el 0.1 miliamperes, que es una corriente menor a IL. Conduce. Pero fíjense, como la corriente es menor a IL, si se cumple esa condición, que la corriente en conducción sea menor a IL, ¿qué va a pasar? Cuando yo retire corriente en el gate, mi dispositivo se va a desenganchar, nunca se enganchó, entonces va a salir de conducción. Y no se enganchó porque la corriente de conducción fue menor a IL. Entonces este parámetro me dice que cuando la corriente en conducción de ánodo a cátodo sea mayor a este parámetro, me asegura el fabricante que mi dispositivo se va a enganchar. De lo contrario no se va a enganchar. Y en cuanto yo quite el gate, yo quite la corriente del gate, en ese momento mi dispositivo sale de conducción. Reitero, es un escenario muy particular, posiblemente nunca les pase, pero vaya, es bueno saberlo y de esa forma también tengo más control sobre el dispositivo. Muy bien, hasta este punto espero que todo esté claro. Ya definimos VDR, bueno, ya lo definimos, pero ¿qué me dice VDRM? Me dice lo siguiente, una condición interesante. Me dice, si tú estás en cualquier punto de estos, aplicándole un voltaje 50, 80, 100, 150, pero que sea menor a VDRM, la única manera para que entre en conducción tu dispositivo es aplicándole una corriente en el gate. ¿Ok? Para que haga esta trayectoria es aplicándole una corriente en el gate. Pero ¿qué pasa si tú vas incrementando cada vez más este voltaje? Aquí habíamos dicho que eran 100 volts, pero si lo vas incrementando hasta llegar o superar a este valor, ¿qué va a suceder? Pues lo que va a suceder, ¿qué me dice aquí?
que mi dispositivo va a entrar en conducción a pesar de que la corriente perdón, a pesar de que la corriente en el gate sea igual a 0. A pesar de que yo no le aplique corriente en el gate, aumento voltaje, llega un momento, incluso aquí se ve, se está fugando más y más corriente hasta que llega un momento que no es capaz de soportar esa tensión entre sus terminales, que conduce, aunque yo no le aplique una corriente en el gate. Ahora bien, la gráfica nada más me dice que conduce, no me dice que se dañe, que se queme, va a conducir. Ya dependerá si ante este voltaje que esté presente en ese momento y la resistencia que esté conectada, si después de que conduzca supera la corriente máxima de 4 amperes, pues ahí sí, posteriormente se va a dañar. Este es un efecto que les recomiendo que siempre lo eviten, que no consideren disparar a su SSR al alcanzar este valor. Es un efecto que el fabricante me comenta o me explica que puede suceder, pero un SSR yo debo de tener el control de cuando entra en conducción por medio del gate, no por medio del voltaje que le esté aplicando entre sus terminales. Entonces ese sería el parámetro, o eso me indica el parámetro VDRM, que sería voltaje máximo repetitivo en directa, ¿ok? Y la corriente máxima de fuga antes de que pase eso va a ser IDRM y serían 100 microamperes, ¿ok? Ahora, para ya pasar a esta área, a este cuadrante, me va a faltar analizar lo siguiente. Ya entró en conducción mi dispositivo, perfecto. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo lo saco de conducción? Entonces, ¿cómo saco de conducción a mi SSR? Consideremos que el dispositivo se encuentra en conducción. En este caso estábamos contemplando que estuviera conduciendo 2 amperes. Está en este punto, no hay ningún problema, funcionando adecuadamente. Ahora lo quiero sacar de conducción. El fabricante me dice, tú vas a lograr sacar de conducción al SSR si logras disminuir la corriente que en ese momento está fluyendo a través del SSR, de ánodo a cátodo, por debajo de la corriente de mantenimiento, IH y holding. ¿Ok? Y aquí, perdón, tuve problemas con el video y tuve que estar modificando algunas cosas. Aquí es IL y aquí es IH. Si tú logras disminuir la corriente de ánodo a cátodo por debajo de la corriente de mantenimiento, lograrás sacar de conducción al SSR. Ahora bien, ¿qué niveles? Para este caso, el C106, ¿qué niveles de corriente está manejando? Para e-holding IH está manejando valores típicos de 0.19 miliamperes. Casi tengo que hacer la corriente igual a 0, a una magnitud muy pequeña. Eso en aplicaciones de corriente directa pues me representa una cierta problemática, porque si quiero tener un control de corriente considerando una fuente de corriente directa, a lo mejor lo más fácil sería utilizar un transistor, en el cual con una corriente en la base activo, y si quiero que salga de conducción simplemente le quito la corriente en la base y listo. Si yo decido, por razones de potencia, porque el SSR soporta más corriente y voltaje que un transistor, y me veo obligado a utilizar un SSR y tengo que hacer aplicaciones de activar y desactivar considerando corriente directa como alimentación, pues voy a necesitar de una red de apagado forzado. Una red de apagado forzado es un grupo de dispositivos, elementos pasivos, que cuando yo decido sacar de conducción a este SSR tengo que activar, o tengo que ver que entre esa red de apagado forzado que está conectado entre la compuerta, entre el cátodo, y que me provea una corriente que esté en contrasentido de la corriente que ya está circulando, para que se vaya oponiendo y por lo tanto la corriente vaya disminuyendo paulatinamente hasta que logre que se cumpla esta condición, que la corriente de ánodo a cátodo sea menor a la corriente de mantenimiento. ¿Ok? De esa forma voy a poder sacar de conducción al SSR, y esto me lo especifica el fabricante en su hoja
de datos, ¿ok? De ahí la relevancia y la importancia de poderla entender y de utilizarla para que podamos hacer diseños eficientes y hacer una selección del dispositivo que se ajuste mejor a mi aplicación. Muy bien, ya comentamos IL, ya comentamos IH. ¿Qué pasa en este cuadrante? En este cuadrante se estaría considerando que mi SSR esté polarizado inversamente. Aquí está en polarización directa, voltaje positivo, corriente positiva. Aquí es polarización inversa, voltaje de ánodo a cátodo negativo. Entonces yo puedo estar por acá, yo puedo estar por acá, y aunque le esté aplicando corriente en el gate, mi dispositivo no tiene que conducir, porque la condición para que el SSR conduzca es que se polarice directamente y que además se le aplique una corriente en el gate. Aquí, aunque yo le aplique corriente en el gate, no se cumple la primera condición que sería polarización directa. Entonces puedo estar en esta área sin problema y no va a conducir. Sin embargo, tiene un límite, ¿ok? En cuanto al voltaje que es capaz de soportar. Si yo me aproximo y logro cruzar el nivel BRRM, que en este ejemplo estábamos considerando 200 volts, si esta fuente aumenta en magnitud y cruza los 200 volts, en ese momento, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede? Cuando no ha cruzado este nivel, pasa lo mismo, hay una corriente de fuga. Se logra fugar una corriente de cátodo ánodo pequeñita, ¿ok? Pero cuando esta fuente aumenta y sobrepasa este valor, es cuando alcanza el IRRM, que sería corriente máxima de bloqueo en inversa. Y la IRRM, para darle valores también, es igual que la IDRM. En este caso consideramos 100 microamperes. Entonces, máximo va a poder bloquear hasta 100 microamperes. Y cuando supera este voltaje, en ese momento es un dispositivo, un interruptor cerrado, que conduce una corriente negativa de cátodo a ánodo. No logró soportar más y no se va a dañar por eso, no significa que se dañe por eso. Si bajo esa condición la resistencia me demanda una corriente muy grande que supere el valor que ya habíamos comentado, ahí sí se dañaría, ¿ok? Eso es lo que me quiere decir o lo que me especifica el fabricante con esta curva característica, ¿ok? Espero que este análisis haya sido claro, que aunque hay mucha información por acá, porque reitero, tengo poco espacio, pues espero que no los haya saturado, que aunque en este momento ya se ve todo un relajo, pues que haya sido explícito. Y bueno, pues de esta forma concluimos con el análisis del SSR, no sin antes hacer las siguientes aseveraciones. Rápidamente, ¿qué podemos concluir del análisis anterior? Conclusiones, aquí importantes. Condición de activación del SSR. Primero, que esté polarizado directamente y que después de esto también tengamos un pulso de corriente en compuerta. Corriente en gate, ¿ok? Y si quiero que el SSR se enganche, pues debo de asegurarme que la corriente ánodo a cátodo sea mayor a la corriente de enganche, a IL, ¿ok? Condición de activación, y esto para que se logre enganchar. Condición de desactivación: no va a estar activo si está polarizado inversamente, o si estaba conduciendo. Para que lo desactive debo de cumplir que la corriente de ánodo a cátodo sea menor a la corriente de mantenimiento, ¿ok? Conclusiones importantes y que ya analizamos a lo largo de este análisis. Gracias por su atención.